El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos en este domingo 13º del tiempo ordinario, que coincide con la solemnidad, fiesta solemne, celebramos hoy también de estos apóstoles, grandes apóstoles, sobre los que se cimienta la Iglesia, como son Pedro y Pablo. En ellos se cumple, y quiso Dios cumplir en ellos, el Salmo. Si leemos la primera epístola de San Pedro, él subrayará que gustemos y veamos qué bueno es el Señor. Sin gustar que Dios es bueno, no podemos entregarnos a Él. Su bondad, su amor, su dulzura, su ternura, su amor misericordioso, siempre van por delante, nos sostienen y nos esperan. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Simón Pedro y Pablo gustaron que Dios era bueno, que había sido bueno hasta el extremo con ellos, en Jesucristo. Conocieron al Señor Jesús, lo conocieron y se entregaron a Él totalmente. Y se entregaron a confesarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que había, además de ser Dios, había entregado toda su humanidad, había muerto, pero había resucitado por amor a nosotros, para perdonarnos y conducirnos al cielo. Lo van a anunciar y lo van a sellar también con su propia vida y su muerte. Fueron acogidos por muchos, pero los poderes del mundo los persiguieron, los maltrataron y los martirizaron. Hoy el salmista dirá que el ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Y tenemos siempre que tener una cosa segura, que Dios siempre interviene para liberarnos. De hecho, hoy la primera lectura nos habla de la liberación de Simón Pedro, cuando estaba a punto también de sufrir el martirio en Jerusalén. A todos cuantos se refugian en él, a Pedro y a Pablo, los va a liberar de los adversarios, de sus perseguidores. Pero pasa una cosa, y tenemos que pensar hoy en esto. En Roma les entrega en las manos perversas de aquellos que buscaban matarlos. No los libera. ¿Por qué? Pedro va a morir un poco antes de Pablo, muy cerca allí en la colina vaticana. Y Pablo va a ser también martirizado poco tiempo después, en Le Tre Fontane. Uno, Pedro, crucificado boca abajo. Pablo, decapitado. Porque el Señor los va liberando. Y cuando llega un momento, en Roma, en lugar de liberarlos, los deja en manos de quienes buscaban una y otra vez eliminarlos.
Podríamos decirlo primero como dice el Coelet. Hay un tiempo para cada cosa. El Señor ha elegido a Pedro, ha elegido a Pablo, y por amor a la Iglesia, a uno y a otro, por amor a Pedro, por amor a Pablo, les elige para una misión. Pedro tiene una misión en estos primeros tiempos que después se extiende, pero una misión de proclamar la fe, de anunciar el Evangelio, de dirigir y gobernar a la Iglesia en esos inicios y de confirmar a los hermanos en la fe que iba aprendiendo en los corazones. Pablo es enviado a anunciar a los gentiles hasta los confines del mundo, a anunciarles la gran noticia del Evangelio. Durante este tiempo de su misión, es curioso, pero ni un poder humano, por más que estén movidos por las insidias demoníacas, ni un poder humano es capaz de detenerlos, de hacer que su misión se concluya. Incluso, como vemos, Dios interviene con su poder y de modo milagroso. Le saca a Simón Pedro de la cárcel, como hará también con Pablo cuando estaba en Filipos. Esto que la iglesia que estaba rezando, pues suscita una gran alegría, ver cómo Dios actúa, escucha la oración, es poderoso, es misericordioso. Pero una vez hay un tiempo para cada cosa. Llega un momento en que cuando cumplen su misión, ya no es necesario liberarlos de sus perseguidores. Y Pedro y Pablo serán martirizados. Esto es lo primero. Hay un tiempo para cada cosa. Durante el tiempo de la misión, Dios los acompaña, los protege, los cuida, los libera y no hay nadie que pueda detener esta misión. Llegado el final de su misión, Dios los entrega en las manos de aquellos que los perseguían. Esto nosotros podríamos pensar. Han sido abandonados, han sido derrotados. Dios se desentiende de ellos. Bueno, esta es la segunda cosa, que el martirio no es un abandono, no es una derrota, no es una debacle, sino que es la liberación definitiva. Es la victoria definitiva del Señor en la debilidad de los hombres, de Simón Pedro y de Pablo. Es la manifestación de su poder tremendo, que frente al sufrimiento, al odio, a la violencia que se abate contra ellos, son capaces de entregar su vida por amor. El Señor ama a Pedro y a Pablo y ama a la Iglesia. Y porque nos ama a todos, les llama a confirmar la fe. Eso es precioso, hermanos. Simón, Pedro y Pablo han confirmado la fe para que nosotros nos llenemos de alegría, le demos gracias a Dios, anunciemos la gloria del Señor, que quiso sellar con la sangre la verdad de la fe a través también de Pablo y de Pedro y de Pablo. Esto es motivo de alegría, es motivo de gloria también para Pedro, para Pablo. Están sentados ahora junto con el Señor en los cielos. Están intercediendo por nosotros, nos llaman a que sigamos sus mismos pasos. Y es precioso todo, un tiempo para cada cosa, Dios sella esta victoria, pero es curioso que todo lo que ha vivido antes, tanto Simón Pedro como Pablo, es toda una preparación para que puedan entregarse en el martirio y ser testigos del amor que les movía, testigos de Cristo muerto y resucitado, testigos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y por qué es una preparación? Porque el martirio es terrible, hermanos. Si nosotros no aguantamos nada, si no aguantamos una pequeña injusticia, si no aguantamos a aquellos que nos aman, si no aguantamos nada, si tienes una pequeña enfermedad y ya estás al médico, no sea que te mueras. Imaginaos el martirio. Para poder sufrir el martirio, Dios nos tiene que preparar y Dios los preparó. Porque el martirio es una batalla terrible contra el propio pensamiento, el propio razonamiento.
La fe, la esperanza, la caridad se sienten probadas. Es la lucha contra las tinieblas. Es la lucha contra el demonio, el mundo, la carne. Todo es probado al máximo. Aparentemente los únicos que triunfan son los enemigos. Estamos en sus manos y Dios parece callar, parece estar ausente, parece que no se entera, parece que es impotente, no manifiesta su fuerza, parece que nos abandona y no nos quiere, que su amor era falso. Es terrible el martirio. Por eso en Jerusalén, Simón Pedro, que es liberado, en Filipos es Pablo, Pedro, que ha tenido toda la experiencia del seguimiento de Jesús, que tuvo la experiencia de la negación y la experiencia de Cristo resucitado, que ha tenido la experiencia de la fidelidad del Señor a lo largo de toda su vida, esta presencia de Dios en su vida, este testimonio del Espíritu Santo, este saber que Jesús es Dios con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el haber sido testigo de su potencia, de este amor que vence la muerte, todo esto le afirma, es lo que le afirma en su corazón, lo que le ha dado la fuerza para continuar predicando a uno y a otro. Imaginaos Pablo, tiene la experiencia en el camino de Damasco, de Cristo, pero después en Filipos sufre enormemente, sufre en Tesalónica, sufre en Éfeso. Todos son persecuciones, todos son violencias contra él, todos son sufrimientos por causa del Evangelio. Por eso todo esto, viendo la fidelidad de Dios, viendo el amor de Cristo que les confirma en el corazón, viendo que siempre les libera de los momentos más difíciles, esto se afirma en el corazón. Y entonces, ahora que llega el martirio, la prueba definitiva, se afirman en la fe, se afirman en el amor y tienen su corazón puestos en Cristo para poder dar la vida como Él. Con esto le había dicho ya Jesús a Simón Pedro: extenderás las manos y así darás gloria a Dios. Y esto era respecto a cómo iba a morir. Era una muerte gloriosa, una muerte del justo, una muerte según el único justo, que es Cristo. Así ellos, Simón Pedro y Pablo, entregarán su vida. Esto es una enseñanza para nosotros. Hemos de dejar que el Señor entre en nuestra vida, que podamos realizar nuestra misión en la familia, en el sacerdocio, en la vida contemplativa, en la misión que cada uno tenga. Hemos de dejar que el amor de Cristo se asiente en nuestro corazón, que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad aumente, para que también en cada momento de nuestra vida, y llegado el momento de la muerte, como Dios tenga bien concedérnosla, podamos ser un testimonio, un testigo y un momento de gloria para el Señor, para Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su fidelidad, Dios nos muestra su poder. Que podamos ser fieles para afirmarnos en este amor, en esta fidelidad, en este poder y vencer todas las pruebas de nuestra vida, y también llegado nuestra muerte, sea una muerte justa, una muerte de testimonio del amor de Dios, una muerte que da gloria a Cristo nuestro Señor, muerto y resucitado. Que así sea.